Vamos a ver ahora cómo se producen los enlaces químicos, es decir, cómo dos elementos se unen para formar un enlace y dar origen a una sustancia. En principio, los enlaces químicos se producen por interacciones entre los electrones de la configuración electrónica externa de los elementos. Por ejemplo, si volvemos a la representación de los elementos, por ejemplo, cuando el flúor se une con otro elemento, van a participar de esa unión los electrones que están en el nivel 2, es decir, los 7 electrones que están en la capa más externa. Los 2 electrones que están en el primer nivel no van a formar parte de los enlaces. Y esas interacciones van a dar lugar a los enlaces químicos de acuerdo a dos cuestiones que tenemos que analizar. En principio, a la electronegatividad o a la diferencia de electronegatividad de los elementos que se están uniendo. Y en segundo lugar, cumpliendo la regla del octeto. Vamos a ver qué son cada una de estas cuestiones. La regla del octeto es lo que estuvimos viendo anteriormente, que consiste en que los elementos, cuando se combinan para formar las sustancias, tienden a adquirir 8 electrones en el último nivel. Recordemos que los elementos que tienen 8 electrones en el último nivel son los gases nobles. Si volvemos a la tabla periódica, excepto el helio, que tiene 2 electrones en el último nivel porque únicamente tiene el nivel 1, el resto de los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel. El neón tiene 2 en el S, 2 en el 2S, 6 en el 2P, el argón tiene 2 en el 3S, 6 en el 3P, y así, si miran en la tabla periódica, van a encontrar que todos los gases nobles tienen 8 electrones en el último nivel. Eso confiere estabilidad y, por lo tanto, cuando un elemento se combina con otro, tiende a adquirir esa configuración. Ahora, cuando se producen esas combinaciones, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, puede ser que el enlace se forme porque se comparten electrones y entonces se forma un enlace covalente, o porque se transfieren electrones y entonces se forma un enlace iónico. Vamos a tratar de esquematizar de una manera bastante sencilla la diferencia entre transferir electrones para formar un enlace iónico o compartir electrones para formar un enlace covalente. Supongamos que estas dos tapitas, azul y amarilla, están representando dos átomos, y que estas dos monedas están representando un electrón de cada uno de esos átomos que están en juego para formar un enlace. La electronegatividad, dijimos anteriormente, cuando vimos la tabla periódica, que era una de las propiedades periódicas y que tenía que ver con la tendencia que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones que comparte con otro. Entonces, gráficamente, ¿cómo podemos verlo? Bueno, si esto representan dos átomos, entonces la electronegatividad es la tendencia que tiene cada uno de ellos a atraer los electrones que comparte con el otro. Es decir, suponiendo que el átomo azul fuera más electronegativo que el amarillo, entonces el par de electrones estaría más cerca o más atraído por este átomo, y entonces permanecería más cerca de este átomo que de este otro. Por el contrario, si el amarillo fuera más electronegativo, entonces el par de electrones estaría desplazado hacia el lado del átomo amarillo. Estos dos átomos de distintos colores estarían representando átomos de distinta electronegatividad. Si ustedes van a la tabla periódica, van a ver que la electronegatividad está tabulada para cada uno de los elementos. Es decir, si ingresan a cualquier elemento van a encontrar un valor de electronegatividad. El valor más alto es el que corresponde al flúor, o sea, el flúor es el elemento que tiene la mayor tendencia para atraer hacia sí los electrones que comparte con otro elemento. Bueno, y entonces, la diferencia de electronegatividad es lo que determina que el enlace sea iónico o que el enlace sea covalente. Se ha establecido un valor límite de 1,7 para la diferencia de electronegatividad. ¿Qué significa ese valor límite? Significa que si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es menor a 1,7, entonces los átomos se comparten, es decir, permanecen entre los dos átomos y se forma un enlace covalente. Si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7, entonces hay una transferencia de electrones y el enlace que se forma es iónico. ¿Cómo sería este caso? Supongamos que el átomo azul fuera más electronegativo, pero digamos, por lo menos en 1,7 unidades más electronegativo que el átomo amarillo. Entonces, ¿qué haría eso? Bueno, haría que
el átomo azul tenga la capacidad de quitarle los electrones, o de quitarle, en este caso, si era un electrón de cada uno, de quitarle el electrón al átomo amarillo. Y entonces, si le quita el electrón, este electrón pasa a formar parte de los orbitales de este átomo, del átomo azul. Y por lo tanto, este átomo tiene un electrón más que los que tenía en su conformación de átomo neutro. Por lo tanto, adquiere una carga negativa. Por el contrario, este átomo tiene un electrón menos que lo que corresponde a su configuración electrónica, porque lo cedió para el otro átomo. Y entonces va a adquirir una carga positiva. De esta manera se forman un catión y un anión, que es el elemento con carga positiva y negativa respectivamente. El enlace iónico consiste simplemente en que se forma una partícula positiva y otra partícula negativa y se mantienen unidos por atracción electrostática, es decir, se mantienen unidos simplemente porque son partículas que tienen distinta carga. En cambio, en el enlace covalente hay un desplazamiento de los electrones hacia el más electronegativo, si hay una cierta diferencia de electronegatividad, pero siempre que sea menor a 1,7. Entonces puede ser que los átomos sean iguales, supongamos que fueran dos átomos azules o dos átomos amarillos, y entonces el par de electrones permanecería en el medio de los dos átomos. Si hubiese una diferencia de electronegatividad, siempre y cuando sea menor a 1,7, entonces el par de electrones estaría desplazado, por ejemplo, si el azul fuera más electronegativo, estaría desplazado hacia el más electronegativo, pero la diferencia de electronegatividad no sería lo suficientemente grande para que haya, digamos, una transferencia de electrones, sino que se comparten, pero permanecen más cerca del átomo más electronegativo. Veamos ahora algunos ejemplos de sustancias que forman enlaces iónicos y de sustancias que forman enlaces covalentes. Un caso típico de compuesto iónico es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Veamos cómo deducimos que el cloruro de sodio es una sustancia iónica. En primer lugar, vamos a analizar cuál es la configuración electrónica de cada uno de ellos para ver cuántos electrones tienen en el último nivel, que es lo primero que tenemos que ver, cuántos electrones hay en el último nivel. El sodio tiene la configuración electrónica del neón y luego 3s1. Por lo tanto, tiene un electrón en el último nivel. El cloro tiene la configuración electrónica del neón y luego 3s2, 3p5. Por lo tanto, tiene 7 electrones en el último nivel. Si analizamos la diferencia de electronegatividad, vamos a ver cuál es la electronegatividad del sodio y cuál es la electronegatividad del cloro. La electronegatividad del sodio, si buscamos en la tabla, es 0,9 y la del cloro es 3. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad es 2,1. Como esta diferencia es mayor a 1,7, entonces nosotros establecemos que este enlace es de tipo iónico. ¿Cómo entonces se va a formar este enlace iónico? Bueno, se va a formar por transferencia de electrones. ¿Y quién va a ceder y quién va a tomar electrones? Bueno, analizamos que el sodio tiene un electrón en el último nivel. Entonces va a tender a perder ese electrón para quedarse con 8 electrones en el último nivel, que es con la configuración del neón. Por lo tanto, se va a formar el catión sodio. Sodio más, que va a tener la configuración electrónica del neón, que tiene 8 electrones en el último nivel. Es decir, cumple con la regla del octeto. Por otro lado, el cloro va a ser el elemento que reciba ese electrón y va a completar los orbitales p del nivel 3, que como tiene 5 electrones, lo completa con uno más y por lo tanto va a quedar una partícula con carga negativa que se llama cloruro y que va a tener la configuración electrónica del neón y luego 3s2, 3p6. De esta manera también el cloro cumple con la regla del octeto porque tiene 8 electrones en el último nivel. ¿Cómo se representa este tipo de enlace iónico? Bueno, la representación se hace con el símbolo de los elementos y los electrones del último nivel. Como el sodio no tiene electrones en el último nivel porque lo acaba de perder, dijimos que se lo cede al cloro, entonces directamente lo representamos como catión sodio. Del cloro vamos a escribir el símbolo del cloro
y vamos a representar con puntitos a los electrones del cloro. Los electrones que tiene el cloro son propios de él 7 que tienen el último nivel, y los vamos a poner alrededor del cloro, siempre de a pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los electrones que son propios del cloro. Ahora el cloro en este enlace ganó un electrón más, que es el que le cedió el sodio, y por lo tanto lo vamos a representar con una cruz, por más de que los electrones son todos iguales, pero para identificar que la cruz es el electrón que proviene del sodio. Entonces, el cloro con un electrón de más forma una partícula que tiene carga negativa, y por lo tanto la representamos entre corchetes y poniendo su signo. A este tipo de representación se lo llama estructura de Lewis. Vamos a ver ahora entonces qué sucede en el caso de una sustancia que forma enlace covalente. Por ejemplo, el agua. El análisis que vamos a hacer es el mismo. Lo primero que tenemos que ver es cuál es la configuración electrónica externa de cada uno de los elementos. Vamos a ver la configuración del hidrógeno, es 1s1, por lo tanto tiene un electrón en el último nivel, y la configuración del oxígeno, que es la configuración del helio, y luego 2s2, 2p4. Por lo tanto, el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Analizamos ahora, en primer lugar, la configuración electrónica externa, es lo que acabamos de hacer. En segundo lugar, la electronegatividad. Entonces vamos a ver cuál es la electronegatividad del hidrógeno, que es 2,1, la buscamos en la tabla periódica, y la electronegatividad del oxígeno, que es, buscamos también en la tabla, 3,5. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad entre los dos elementos es de 1,4. Como este valor es menor a 1,7, que es el valor límite que separa el caso en donde se comparten del que se transfieren, o sea, el covalente del iónico, entonces decimos que el enlace que se forma en este caso es un enlace covalente. Es decir, se van a compartir los electrones. Bueno, ¿y cómo hacemos para simbolizar o para esquematizar este enlace que se forma? Bueno, de la misma manera que en el caso anterior vamos a colocar los elementos. En este caso los elementos son hidrógeno y oxígeno. Entonces, hidrógeno, oxígeno y otro hidrógeno. Ahora vamos a analizar cómo hacen estos elementos para cumplir con la regla del octeto. Recordemos que el hidrógeno es una excepción a la regla del octeto porque completa su nivel con 2 electrones. Entonces vamos a simbolizar con cruces los electrones de cada uno de los hidrógenos. Cada uno tiene un electrón. Y el oxígeno tiene 6 electrones, los vamos a simbolizar con puntos. Entonces, lo que debemos analizar es que el hidrógeno necesita compartir un electrón para llegar a tener 2. Por lo tanto va a tener que compartir un electrón que va a provenir del oxígeno. El otro hidrógeno, por supuesto que le pasa lo mismo. Entonces, si estos dos puntos fueran electrones del oxígeno, nos faltarían representar 4 electrones más, porque tiene 6. Entonces lo representamos 2 arriba y 2 abajo. De esta manera, si nosotros contamos, cada hidrógeno llega a 2 electrones, porque tiene uno propio y uno que comparte. Este tiene uno propio y uno que comparte. O sea que cumple con su regla, que no es la del octeto, porque bueno, llega a 2 electrones. Pero el oxígeno tiene sus 6 electrones, que serían los 6 puntitos, y a su vez tiene uno que comparte con cada hidrógeno. Por lo tanto, también llega a tener los 8 electrones en el último nivel. Y entonces, este tipo de enlace, que se llama enlace covalente, lo simbolizamos con una rayita, es decir, hidrógeno, una rayita que está indicando que hay un par de electrones compartidos con el oxígeno y otra rayita que indica el otro par de electrones compartidos entre el oxígeno y el hidrógeno. El enlace covalente se puede clasificar en enlace covalente normal o enlace covalente dativo o coordinado. El normal es aquel que ocurre cuando se enlazan 2 átomos y los dos aportan electrones para formar el enlace.
En cambio, el dativo o coordinado es aquel que tiene lugar cuando dos átomos se enlazan, pero el par de electrones lo aporta uno solo de los átomos. Vamos a ver algunos ejemplos. El enlace covalente normal se puede clasificar en simple, doble o triple según se compartan un par, dos o tres pares de electrones. Un enlace covalente normal simple es el que forman el hidrógeno y el oxígeno en la molécula de agua, como acabamos de ver anteriormente. Otro ejemplo podría ser la molécula de hidrógeno, en donde se enlazan dos átomos de hidrógeno. Cada uno de ellos aporta un electrón y entonces se forma un enlace simple. Los dos átomos de hidrógeno llegan a tener dos electrones, uno propio y uno que comparten con el otro. Este tipo de enlace simple lo simbolizamos con un guión que indica que hay un par de electrones compartido entre cada uno de los átomos. Otro ejemplo es la molécula de cloruro de hidrógeno. En esta molécula el hidrógeno aporta un electrón, que es el único que tiene, y el cloro tiene 7 electrones, por lo tanto aporta uno para formar un enlace y los otros, con los otros completa los 8, o sea, son 7 que son propios del cloro y uno que comparte con el hidrógeno. De esta manera también hay un enlace simple entre el hidrógeno y el cloro. Un enlace covalente normal doble es, por ejemplo, el de la molécula de oxígeno. En la molécula de oxígeno cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Por lo tanto, deben compartir 2 pares de electrones para llegar a los 8. O sea, este oxígeno va a tener sus 6 electrones y 2 necesita que sean compartidos con el otro átomo de oxígeno. El otro átomo de oxígeno, por supuesto que también tiene los 6 electrones y por lo tanto se establece un enlace doble. Esto lo representamos a través de dos guiones que unen los dos átomos de oxígeno. Por otro lado, el enlace covalente normal triple es, por ejemplo, el que tiene lugar en la molécula de nitrógeno, en donde cada nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel. Por lo tanto, podemos representarlo de esta manera: 5 electrones de un átomo de nitrógeno y los 5 electrones del otro átomo, que necesitan compartir 3 entre ellos para llegar a los 8. O sea, cada nitrógeno tiene los 5 que le son propios y comparte 3 con el otro átomo. Por lo tanto, necesita un enlace triple para formarse esta molécula. El enlace triple es un enlace que es más energético, o sea, una molécula que tiene un enlace triple entre sus átomos están más fuertemente unidos esos átomos que si el enlace es doble o que si el enlace es simple. Y también en el enlace triple los dos átomos unidos están más cerca, o sea, tiene una menor longitud este enlace que en el doble y que en el simple respectivamente. El enlace covalente dativo o coordinado es el que tiene lugar, por ejemplo, en la molécula de trióxido de azufre. Para esquematizar esta molécula vamos a escribir los átomos de oxígeno al costado del átomo de azufre. Tanto el oxígeno como el azufre tienen 6 electrones en el último nivel. Por lo tanto, el azufre va a aportar 6 electrones y cada oxígeno también va a tener 6 electrones. Si el azufre tiene 6 electrones, entonces necesita compartir 2 con uno de los átomos de oxígeno y de esa manera llega a tener los 8 electrones y cumplir con la regla del octeto. Por lo tanto, formaría un enlace doble, por ejemplo, con este átomo de oxígeno, que tendría sus otros electrones aquí. Entonces, se forma un enlace doble. Este átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones, con 2 del azufre llega a 8. El átomo de azufre tiene sus 6 electrones, con 2 del oxígeno llega a 8. Por lo tanto, estos dos átomos de oxígeno no pueden enlazarse al azufre igual que lo hizo este, porque si no el azufre ya tendría más de 8 electrones en el último nivel. O sea, no cumpliría con la regla del octeto porque estaría teniendo más electrones. Entonces, el enlace que se hace entre el azufre y estos dos átomos de oxígeno es un enlace dativo, es decir, se enlazan, pero el par de electrones solamente lo aporta el azufre. Por lo tanto, los electrones de los oxígenos van a permanecer por fuera de esa zona de enlace, de esta manera. Así, cada átomo de oxígeno tiene sus 6 electrones y 2 que comparte del azufre llegaría a 8. Por lo tanto, también cumple con la regla del octeto, tanto este como este otro átomo de oxígeno. Este tipo de enlaces se representan
con flechas. Entonces ponemos el átomo de oxígeno, un doble guión de un enlace que sería covalente normal doble, igual que el que formaba la molécula de oxígeno. O sea que hay un doble enlace entre el oxígeno y el azufre, y los otros enlaces son dativos y se representan así, con una flecha que indica que el par de electrones lo aporta solamente el azufre, para un oxígeno y para el otro oxígeno.